Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por enlazarse a esta segunda sesión que tenemos del programa de capacitaciones técnicas que Amexicor trae para ustedes gracias al apoyo de EFI. En esta segunda sesión, Josep, nuestro experto invitado, continuará con su exposición. Antes de iniciar, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas. También aprovecho para recordar que la próxima semana, el 4 de mayo, tenemos nuestro Congreso Nacional Intercorrugado en Guadalajara. El miércoles 4 se darán cita más de 100 industriales del cartón corrugado para platicar sobre temas de innovación, tecnología, tendencias, temas de abasto, papel y en general actividades de networking que sin duda serán de gran valor para nuestra gran industria del cartón corrugado. Sin más, cedo la palabra a Joaquín Ventura, quien nos hará una breve recapitulación y dará seguimiento a la sesión. Adelante, Joaquín, buen día. Buenos días a todos. Otra vez, gracias por acompañarnos en el día de hoy y agradecerte, Pedro, por la labor y invitarnos a dar este entrenamiento. Pues, en el día de ayer tuvimos la oportunidad de que Job se nos compartiera parte de sus conocimientos técnicos. Nos ayudó a entender un poquito más de la impresión digital, de los avances que se han tenido y hacia dónde va, de lo que es necesario para romper los paradigmas que tenemos de la industria del cartón sobre lo digital. Hoy vamos a verlo en un contexto más de negocio, más dedicado a ver de dónde se va a obtener rentabilidad con estos proyectos. Y no quisiera terminar sin invitarlos a que nos acompañen en el evento de Mexicor que tenemos la próxima semana, como dice bien Pedro, y luego posteriormente visitarnos en el stand 1614 que estamos en Expo Graphic. Sin más, dejo a mi amigo Joseph para que nos comience a ilustrar con sus conocimientos una vez más. Gracias, Joseph, por compartir tiempo con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes desde España, buenos días a todos los asistentes. En el día de hoy vamos a compartir, lo que es la segunda parte de esta ponencia, que está más enfocada en la parte de cómo medir el desempeño, cómo medir la productividad en una impresión digital industrial, la voz del mercado, es decir, esos aspectos, esas tendencias del mercado sobre packaging, y vamos a ver también un ejemplo de una línea de producción de impresión digital single pass. Digamos que esta parte es más enfocada a negocio, en tanto que la parte de ayer, la primera parte, estuvo más enfocada a la tecnología propia de digital. Bien, ¿cómo medimos el desempeño? Bueno, pues las mediciones del desempeño en digital están basadas en la misma filosofía que cualquier medición industrial, es decir, en la eficiencia de los dispositivos. Por tanto, nosotros vamos a medir el OII para ver cuál es la eficiencia de toda la línea de producción. Piensen que estamos en un entorno industrial, por tanto, la impresora es solo una parte de la línea de producción. Tenemos que entender que todos los periféricos que están conectados a la línea deben ser tan eficientes o más que la propia impresora para tener buen resultado en este proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo práctico basado en datos reales. Me gusta presentarlo porque digamos que es una valoración bastante honesta, si me permiten, sobre cómo funciona el cálculo de OEI para impresión digital. ¿Vale? Vamos a ver este escenario. Es un escenario en el que vamos a imprimir planchas de 1,4 por 1 metro, por tanto vamos a imprimir 1,4 metros cuadrados por plancha, a una velocidad de 75 metros. Y vamos a ver los puntos principales de cálculo para el OI. ¿De acuerdo? En principio, la planificación teórica, la productividad teórica de la máquina en un turno completo de 8 horas, al máximo a esa velocidad, estaremos hablando de unos 50.000 metros cuadrados por turno, si fuera al 100%. Y luego hay unos elementos, unos puntos que van a situar esa productividad teórica en la productividad real de la línea. ¿De acuerdo? Disponibilidad de la máquina. En este caso vamos a tener 7 horas la máquina disponible porque tenemos 8 cambios. A 8 minutos por cambio vamos a estar aproximadamente 1 hora en cambio. ¿De acuerdo? Con lo que vamos a tener un 87,5% de tiempo real de fabricación, en el que la máquina va a estar imprimiendo. Con el que vamos a tener una capacidad de 44.000 metros cuadrados por turno aproximadamente. El rendimiento real de la máquina, es decir, vamos a tener en cuenta algunas microparadas que puedan suceder por diferentes causas,
por algún cartón que está dañado, alguna reducción de velocidad por un cartón excesivamente curvado, en fin, cosas que van apareciendo en el día a día de la producción. Todos los que participan en el día a día de la producción saben de qué estoy hablando. En este caso, el rendimiento de la máquina está en torno de un 90% y nos va a permitir realizar una impresión de placas reales, de piezas reales, de unos 39.700 metros aproximadamente. Tengan en cuenta que aquí el transporte de la máquina es muy importante, por tanto, el mecanismo y la tecnología aplicada a transportar el cartón, a controlar el curvado, a controlar los pequeños desperfectos en las esquinas del cartón, alguna rotura, sin que pare la línea, toda esa tecnología aplicada es muy importante para mantener la productividad de las máquinas, ¿de acuerdo? Y en este caso, que hablamos de una línea de producción industrial basada en tecnología UV-LED, digamos que el factor de rendimiento es bastante elevado, el 90% es bastante elevado. Y por último tenemos un factor de calidad, que es el número de planchas que se desestiman, porque son planchas de test que se hacen al principio del turno, solo para validar el tema de registro, densidad de color, etcétera, y alguna plancha que pueda tener algún desperfecto o algún nozzle que haya salido sucio, etcétera. Vamos a considerar 60 planchas en un entorno conservador, digamos, para esos 8 pedidos que vamos a producir en el día, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a tener un margen de producción real de 39.600 metros cuadrados por turno. Si calculamos OE, es decir, multiplicamos todos los factores que inciden en la planificación teórica, vamos a ver que se han producido unos 39.660 metros cuadrados por turno de una capacidad teórica de 50.000, lo que nos da un OE del 78,7%, es decir, muy cercano al 80%, que es un número más que aceptable dentro de un entorno industrial. Vamos a ver este ejercicio traspasado a una planta. Y este es un comparativo que a mí me gusta mucho, es muy interesante, porque compara dos escenarios que son bien diferenciados. El escenario 1 corresponde a una fábrica, una planta que tiene una máquina impresora de alta calidad para flexo. La máquina en este caso es una Masterflex de la marca Post. Y esto es un día normal de producción. En esta planta para alta calidad de producción, recuerden que hablamos siempre de alta calidad de impresión, en esta máquina fabrican más o menos unos 17 millones de metros al año, con un pedido medio de 6.000 metros a una velocidad media de 5 metros cuadrados. Y su media de colores son 5 colores. Tengan en cuenta que en Flexo, cuando imprimimos alta calidad de impresión, es decir, producto premium, uno de los colores siempre es un barniz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hablar de 4 colores reales más un barniz para proteger la tinta. ¿De acuerdo? En este escenario tenemos un turno de 480 minutos, un tiempo para aproximado de 195 minutos para cambiar 5 colores, incluyendo limpieza de grupos, cambio de clichés, puesta de nuevas tintas, y luego lo que es el propio startup de máquina es ajustar presiones, ajustar registro, etcétera, etcétera. Les lleva unos 45 minutos por pedido para 5 colores, ¿de acuerdo? Lo que nos da un tiempo real de unos 280 minutos, ¿vale? De los cuales 130 son tiradas largas y 155 son tiradas cortas. Pero recuerden que yo siempre considero una tirada corta cuando el tiempo de ejecución, tiempo de imprimiendo, es muy similar o muy cercano al tiempo de setup. En este escenario, digamos, yo considero siempre una tirada que es corta. Esta máquina concretamente tiene una disponibilidad de máquina real de tiempo de imprimiendo del 59%. ¿De acuerdo? Vamos a ver el mismo escenario y además son valores reales porque justamente en esta planta hace 1 año y medio instalamos una máquina de impresión digital. Y lo que ha pasado a día de hoy, tras el periodo de ramp-up, tras la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, ha pasado lo siguiente. Entre su equipo de diseñadores y de prepress, etcétera, y nuestro equipo de trainers, la gente que forma a los equipos, hicimos un análisis muy exhaustivo de su cartera de productos, ¿no? Y inmediatamente identificamos algunos que se podían transferir de una forma sencilla a digital. Y lo que hicimos fue mover todos los trabajos, en este caso fueron todos, quiero recordar, todos los trabajos considerados short run hacia digital. De tal forma que conseguimos liberar espacio en la máquina impresora para los pedidos largos. Liberamos del entorno de un 15% de espacio en máquina, lo que supuso inmediatamente
un mayor beneficio del entorno de $250.000, simplemente liberando espacio de máquina, permitiéndoles imprimir lo que es eficiente en una máquina Flexo de alta calidad, que son tiradas largas. ¿De acuerdo? Y en paralelo arrancamos la impresora digital con esos pedidos cortos, con una media de 8 pedidos por turno, ¿de acuerdo? Y consiguiendo una eficiencia, comparándola con el mismo pedido en la Flexo, de un 33% de productividad. O sea, mejoramos, digamos, en ambos escenarios. La máquina analógica mejoró su productividad porque se centró en tiradas largas, y la máquina impresora mejoró la productividad global porque, gestionando tiradas cortas, al tener un tiempo de cambio muy corto, de 8 minutos, ganó en varias cosas, principalmente en el tiempo de entrega al cliente. Ese delivery time, el lead time de entrega mejoró muchísimo, con lo que al final los clientes que recibieron la impresión digital estuvieron bastante satisfechos. Fíjense que ellos han pasado, a día de hoy, tienen 3.000 trabajos que imprimen en digital, 3.000 trabajos, y ninguno de los clientes ha querido volver a analógico. ¿De acuerdo? Es decir, que la calidad de digital es suficiente, es similar o incluso mejor en algunos aspectos que la calidad Flexo alta calidad, pero lo que más han valorado es que el tiempo de entrega se ha reducido enormemente. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, el beneficio es mixto. Por eso, si los que ayer tuvieron la oportunidad de asistir a mi charla, recuerdan que yo al final de la misma les comenté que impresión digital ha venido a ayudar, ha venido a sumar, no a sustituir a ningún proceso analógico. Precisamente por esta filosofía de hacer fácil lo que es difícil, lo que es complejo, la tecnología digital Single Pass ha venido a ayudar y a colaborar en aumentar la eficiencia y el beneficio en lo que es el entorno del packaging industrial. Es un ejemplo muy curioso porque está basado en datos reales. He redondeado los porcentajes por no hacerlo demasiado complejo, pero son bastante cercanos a la realidad. Fíjense que aumentar un 15% el espacio productivo de una máquina que hace tiradas largas supone muchísimo dinero a lo largo del año. Y asimismo, el pasar y hacer tiradas pequeñas, incluso medianas, del orden de su media está actualmente en 4.000 metros cuadrados, pero tiene algunos pedidos de 8.000, más o menos de media están en torno a 5.000 metros cuadrados, que ha absorbido la línea digital sin mayor complicación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo amortizamos esto, es decir, cómo conseguimos valorar y valorizar lo que es impresión digital y dónde está el punto de equilibrio, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que ese punto de equilibrio entre impresión analógica convencional y impresión digital va a estar relacionado con la cantidad de tinta que depositamos sobre el material, es decir, la cobertura total, no el número de colores, porque en digital el número de colores no tiene ningún impacto. Nosotros podemos imprimir cualquier color proceso, es decir, sea magenta, amarillo, competimos con cualquier estándar del mercado, sea Fogra, sea Gracol, imprimimos G7, etcétera, etcétera. Y de los colores de marca, de los colores directos, personalizados, somos capaces de imprimir con un espacio, un modo de color de 6 colores, somos capaces de imprimir el 97% de la carta Pantone. Por tanto, el color no supone un problema en digital. ¿De acuerdo? Lo que sí digamos, tenemos la limitación es en la cantidad de tinta que vamos a depositar. Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar mejor esto. La primera pregunta que me hacen habitualmente, y es el inicio de la discusión, es, bueno, si la impresión digital es cara. ¿No? Es cara. Bueno, depende. Es caro el kilo de tinta digital si lo comparamos con un kilo de tinta flexográfica. Sí, es caro. Pero si analizamos todo el proceso productivo, hay más factores, más drivers que intervienen en la eficiencia del coste. Y aquí tenemos algunos de ellos. Fíjense, una impresión convencional puede costar alrededor de $0.50 por hoja, ¿de acuerdo? Mientras que una impresión digital puede llegar a costar 30 centavos de dólar. ¿Por qué? Pues bueno, ¿qué se necesita para imprimir con ese valor? Lo que se necesita es fundamentalmente entender cómo funciona la impresión digital, analizar a nivel de color el trabajo y aplicar la tecnología que está incluida en el software que maneja la impresora digital a nivel de gestión de color, de creación adecuada de perfiles, a nivel de GCR y UCR para la generación de perfiles, una buena calibración de material es fundamental para
reducir al máximo el consumo de tinta sin perder un ápice de calidad y de eficiencia de color. Pero es que además no necesitamos planchas de impresión, con lo que el coste se reduce lógicamente, y otros costes asociados como son la limpieza de grupos impresores de una máquina flexográfica, el agua que se necesita, la energía para secar la tinta base agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esa serie de costes asociados, incluyendo los almacenes de tinta, un experto en tintas para fabricar las tintas Pantone o las tintas de marca que necesitamos en nuestra máquina flexográfica, que en digital no son necesarios. Por tanto, si somos, digamos, tenemos la capacidad de identificar todos esos costes asociados, que a veces son ocultos, pero que inciden de forma negativa en una impresión analógica, vamos a ver que la realidad es que para producciones hasta esos 5.000 metros cuadrados, digital es más eficiente, ¿de acuerdo? Con la ventaja de valor, que es una ventaja que a veces cuesta valorar a nivel económico, de la reducción del delivery time, es decir, la reducción del tiempo que tardamos en entregar el producto al mercado, que es algo que a veces cuesta medir en términos de dinero, pero sí que se puede medir en términos de fidelidad del cliente, ¿de acuerdo? Por otro lado, es obvio que teniendo una impresora digital en nuestra planta, vamos a poder generar nuevas oportunidades. ¿Dónde? Pues nuevos mercados basados en alta eficiencia tecnológica, nuevos mercados basados en tiradas cortas, donde se agrega valor con la imagen, con personalización, e-commerce, dato variable por idioma, por códigos de barra, por trazabilidad de la línea de logística y en general siempre que el proceso analógico no sea o técnica o económicamente viable. Bien, el diseño importa y mucho. El diseño es fundamental para la impresión digital y esto a veces genera un cierto miedo escénico, sobre todo en el sector del packaging en flexografía. No sé si en América es similar, pero en Europa, tradicionalmente, las empresas que fabrican packaging en flexografía depositan en manos de su proveedor de clichés, de su proveedor de planchas flexográficas, todo lo que está relacionado con la gestión de color y con el diseño gráfico, ¿de acuerdo? Por tanto, la mayoría de las empresas flexográficas carecen de profesionales del diseño gráfico. Son puros gestores. O sea, reciben ficheros de la agencia y lo envían a su proveedor para que haga lo que tenga que hacer, que haga su magia para recibir unos clichés que pueden imprimir en su máquina flexográfica. Entonces, entender que este nuevo perfil profesional de un diseñador gráfico, una persona experta o por lo menos conocedora de los aspectos principales de lo que significa prepress y diseño para digital, se incorpore a sus equipos, puede producir un cierto temor, una cierta preocupación, ¿de acuerdo? Yo siempre digo lo mismo, la impresión digital es fácil por per se, por tanto no hace falta contratar un experto para manejar esto. Hace falta contratar una persona que tenga un cierto conocimiento, que ha salido de una escuela de diseño gráfico, que conozca las herramientas, que se sepa manejar con Illustrator, con Photoshop y que entienda algo de gestión de color, que sepa lo que es un espectrofotómetro para medir el color. El resto es muy sencillo porque es que además nuestro equipo de formadores le va a dar las pautas, le va a dar los procesos y los estándares de cómo manejar esto en el día a día. Por tanto, es fácil perderle el miedo a esto siempre que se vaya de la mano de equipos, digamos, de formadores que estén especializados. Nosotros pensamos que la instalación de una línea digital en un entorno de packaging no es vender una máquina e irse corriendo por si acaso. La máquina es una parte del proyecto, pero tenemos que ser conscientes que alrededor de esa máquina hay una serie de áreas en las que hay que trabajar muy duro para formar a los equipos de la planta. Hay que mejorar, disculpen, hay que mejorar la fabricación del propio cartón, hay que mejorar el diseño gráfico y hay que mejorar y flexibilizar lo que es la planificación diaria. Y en eso
Tenemos que tener gente que esté capacitada y que tenga esa empatía con el cliente para acompañarle durante el proceso. Para mí es la clave de todo esto. Bien, fíjense en estos 3 ejemplos de cajas. La caja, primero la caja negra, es una caja estándar de fleso alta calidad para ovino. 2 colores, en este caso además 3 clichés, porque hay un cliché para el negro del fondo y otro cliché para el negro de códigos de barras. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que la presión para conseguir ese fondo va a distorsionar el código de barras, por lo tanto hay que separarlo y hacer otro cliché. La cobertura media está en torno a 6 gramos de consumo de tinta por metro cuadrado. Y bueno, es una caja de vino, poco agraciada, en mi opinión, pero bueno, a nivel de diseño gráfico, ¿no? La caja de en medio es otra caja de vino, pero incluye algunos elementos que la hacen más atractiva, ¿no? Color, tenemos un color, ese Burdeos, ese color rojo vino es muy atractivo. Tenemos una imagen de una botella que evoca una época vintage, ¿no? Con la imagen blanco y negro, gris, etcétera. Y nos comunica y nos posiciona en una imagen de un vino tradicional. Además, la cobertura es menor, estamos en 4,36 gramos. Ya hemos ganado algo, hemos economizado algo. Por último, la caja de la derecha, que es otro vino, es un vino blanco. Fíjense lo minimalista que llega a ser. ¿De acuerdo? Tenemos una imagen de grises de fondo, tenemos la botella con el vino que es verde, muy atractiva, nos transmite esa frescura, ese frío, ¿no? De cómo se ve el vino blanco, ¿no? Y además a nivel de cobertura de tinta, a nivel de coste es 1,4 gramos. Fíjense la diferencia por cobertura. Tenemos más colores porque hay una imagen en 4 colores, el color corporativo es un verde, hay un color dorado, hay un negro, hay muchísimos colores, pero la cobertura es mucho menor. Esto es, digamos, el secreto, es decir, muchos colores, poca cobertura. Este es el secreto de ahorrar y economizar tinta en digital. ¿Cómo podemos manejar esto? Pues claro, muchos de ustedes pensarán, sí, pero claro, a mí el diseño me lo da el cliente y yo no puedo cambiar el diseño que me llega. Cierto, estamos de acuerdo. Lo que sí podemos hacer, porque la impresora digital nos lo permite, es hacer propuestas, ser activos en cuanto a las propuestas. Y este es un caso, además es un caso real de una fábrica cercana a nosotros que imprime cartón. Tienen 2 líneas, líneas estándar con papeles no estucados para caja agrícola, luego tiene una específica para retail y para producto de alta calidad en flexografía y además con bastante éxito. Tenían esta caja roja que ven ustedes a la izquierda de Kellogg's y el cliente en este caso se fabricaba en un papel estucado, en un canal E y usaban 2 clichés, el rojo y un barniz. Claro, pasando esto a digital, el consumo de tinta era altísimo, 5,36 mililitros gramos por metro cuadrado. Y lo que hicimos fue hacerle una oferta, una propuesta, digamos, de diseño innovador en paralelo a la fabricación de las cajas normales. Y la propuesta de la derecha, que fue lo que planteamos, la ofrecimos a su departamento de marketing. Inicialmente lo que propusimos fue, nosotros seguimos fabricando sus cajas estándares en flexografía, pero para ofertas especiales, para eventos especiales, para algún lanzamiento que quieren hacer, les proponemos este nuevo diseño, esta nueva decoración de caja, que podemos hacer en digital con el consiguiente ahorro en cuanto a tiempo de entrega, sin necesidad de hacer sobreproducción, porque podemos imprimir desde 100 cajas hasta 50.000 si fuera necesario, etcétera, etcétera, ¿no? El discurso, digamos, enfocado en las ventajas que aporta digital. Claro, a nivel gráfico es evidente que la caja de la derecha es más atractiva, es más moderna, comunica mejor, porque además se ve el producto, lógicamente, y así lo hicieron. Realmente conseguimos imprimir esta caja para una oferta que fue el verano pasado, una oferta que hicieron de auriculares, de un reproductor MP3, etcétera, etcétera, y desde entonces está manteniendo las 2 líneas de producción, caja estándar en rojo en flexografía y todo lo que son eventos especiales o ofertas las está haciendo en digital con la nueva imagen de marca. Es decir que nunca sabemos dónde puede estar la oportunidad, pero existe. Y si somos activos y proactivos respecto a diseñar pensando en digital y ofrecer modelos a nuestros clientes, llegará el momento, sin ninguna duda. Bueno, 3 líneas claras de enfocar cómo diseñar y cómo mejorar el trabajo en digital.
El primer camino está claro, el primer camino es como empezamos todos, con todos los clientes empezamos así, es un copy and paste. Tenemos un trabajo que hacemos en una máquina flex alta calidad o en una impresora offset y lo vamos a intentar pasar a nuestra máquina digital. Nosotros ayudamos en el proceso de optimización del fichero, analizamos la mejor manera de imprimirlo, hacemos un análisis en profundidad del tipo de papeles, si podemos reducir el gramaje del papel, sobre todo en offset, lo vamos a hacer. Todos ustedes, los que imprimen en offset para packaging, saben que en una máquina offset el gramaje es muy importante y siempre estamos hablando de en torno a 200 gramos de papel estucado, 200, 220 en función del formato. Aquí hay un ahorro muy importante si reducimos y vamos directamente a imprimir el cartón. En cartón, un papel estucado normal, podemos llegar a 160 gramos sin ninguna dificultad, porque no hay contacto con el cartón. Por tanto, va a haber una economía importante cuando hacemos ese traspaso de offset a digital. Y además, hay un ahorro importante en el proceso, porque en offset el formato es un limitante muchas veces. Tal vez no en cajas, pero sí en displays o en cajas muy grandes para lo que son puntos de venta, puntos de compra, islas, palets, etcétera, etcétera, ¿no? El formato digital es enorme. Hay formatos de hasta 1,8 metros por 3 metros de largo, con lo que se pueden imprimir todos los componentes del display, todos los componentes de la caja de una sola pasada. Por lo tanto, economizamos en el papel, economizamos en el número de impresiones que vamos a tener que hacer para completar el kit de la caja y además vamos a mantener la calidad visual con un ahorro interesante de tinta si gestionamos bien la gestión de color en digital. Por lo tanto, este primer paso está bastante claro. Vamos a mover trabajo complejo analógico hacia digital. El segundo paso es, vamos a cambiar, vamos a ofrecer un diseño alternativo a las cajas que tenemos ahora. Es el caso del medio, si ven ustedes, la caja amarilla se hacía en flexo alta calidad, papel estucado, 3 colores, un amarillo, un verde y un barniz. Lo que hicimos fue ofrecer una alternativa, incluyendo las imágenes de los niños, como pueden ver, que la marca ya estaba promoviendo en los medios, en un anuncio de televisión y en los medios impresos, en prensa, etcétera. Promocionaban este producto que son salsas y son productos como mayonesas y chocolates para niños, etcétera, usando imágenes de niños, ¿no? En cambio, en su caja habitual de lineal del supermercado no lo estaba usando. Pues lo que hicimos fue preparar un par de diseños, ir al cliente y decirle, mire, señor cliente, ¿por qué no nos permite pasar alguna de sus producciones a esta impresión? Y bueno, llegó el momento en una promoción en la que nos permitió imprimir la caja de la derecha que ven ustedes. Claro, el éxito fue rotundo, porque en este caso el que compra, el que fuerza la compra no es la madre, es el niño. Y lógicamente los niños se sentían mucho más atraídos por una caja en la que había imágenes de niños, con mascotas, etcétera, etcétera. El éxito fue enorme, de tal forma que la caja impresa en alta calidad Flexo la ha pasado a una impresión normal y mantiene para los productos premium la caja digital. La última línea de producto, que es, digamos, la línea más sofisticada, es una mezcla entre impresión digital e impresión analógica. Para estos tipos de producto que ven ustedes, que son complejos, que llevan impresión interior-exterior, que hay en los que es un kit, fíjense la caja de la derecha, que es una bombilla que es LED y además reproduce música, tiene una conexión a internet, etcétera, y son 3 cajas en una. Hay 2 cajas exteriores y una caja en medio que es marrón, con tinta blanca, además personalizada con el nombre del cliente. Una caja bastante compleja, prácticamente imposible de reproducir por procesos analógicos. Prácticamente imposible porque las tiradas son cortas. Esta caja se hizo en digital y se sigue manteniendo en digital para el portfolio de bombillas que tiene esta marca. De hecho, tiene 15 bombillas diferentes y todas se hacen así. Imprimiendo en digital y personalizando el producto para el cliente final. Por tanto, diferentes caminos a seguir, diferentes maneras de aprovechar la impresión digital, bien sea moviendo trabajo, bien sea creando nuevo producto pensando en digital. Bien, vamos a hablar un poco de lo que dice el mercado, cuáles son las tendencias del mercado y cómo en general nosotros como consumidores vemos y aceptamos el valor del packaging, ¿no? Cuando compramos un producto. Todos sabemos que el packaging, la caja en sí, ha pasado
de ser un mero transportador de producto. La caja hace 10 años, las principales características eran proteger y transportar, y no había más. Se empezó a imprimir para identificar, a través de códigos de barras, de algunos elementos gráficos que identifican la posición en el lineal o en el almacén, etc. Pero es innegable que de 10 años por aquí se ha incorporado una característica, digamos, que ha valorizado y ha revalorizado la caja. Y digamos que ha habido una revolución. Hemos pasado de caja a packaging. Desde que somos capaces de imprimir esa caja con alta calidad de impresión y comunicamos a través de la caja. Hoy se considera, yo creo que en todos los sectores de comunicación, se considera a la impresión de packaging como el vendedor silencioso. Digamos que comunica con el cliente final no solo el producto, sino que intenta cubrir esa expectativa de satisfacción personal del consumidor cuando compra el producto. El consumidor compra el producto de la caja porque la caja le resulta atractiva. Y esa sinergia de comunicación permite que el hecho y la actividad de compra sea placentera. ¿De acuerdo? Ha pasado esa actividad de compra de ser una mera cobertura de una necesidad a cubrir una expectativa personal, una experiencia personal. ¿De acuerdo? Y en ese agregar valor, la impresión digital tiene mucho que decir. ¿De acuerdo? Es una gran oportunidad de negocio. Hablando de tendencias, fíjense algunas de las tendencias que nos encontramos a nivel mundial. Los mercados financieros son cada vez más inestables y más flexibles, digamos. Por tanto, cada vez hay más oportunidades para identificar mercados en crecimiento. La extensión de las tecnologías digitales, ya conocemos todos, dispositivos móviles, las redes sociales, mayor contenido social y algo que se ha convertido en fundamental y es la inmediatez. Nosotros como consumidores lo queremos todo y ya, ahora mismo, en este minuto. Yo quiero saber lo que pasa en el mundo ahora mismo. Y cojo un dispositivo móvil, me conecto a Internet y tengo inputs de lo que está pasando en el mundo y de las cosas que me interesan. ¿De acuerdo? Por tanto, esa inmediatez se ha incorporado a nuestra vida diaria como una parte más de nuestra actividad. ¿Bien? Por tanto, forzamos al mercado y al mercado de la impresión a disminuir el tiempo de respuesta. Y los procesos tradicionales, los procesos analógicos, tienen cada vez más dificultad en satisfacer esa demanda. Y, por supuesto, queremos personalización. Yo cuando compro un producto en Internet, yo quiero que ese producto venga a mi nombre y venga personalizado y la gente que me lo envía me dé las gracias porque yo les he comprado a ellos y no a otros. ¿De acuerdo? Y eso cada vez lo valoramos más como consumidores. Y la respuesta de la industria de impresión debe ser entender cómo funcionan estos mecanismos para ofrecer packaging con una reducción de costes que sea razonable, ¿de acuerdo? Intentar reducir el tiempo de respuesta y los requisitos del mercado y del cliente para satisfacerlo de la forma más eficiente posible. Hay un crecimiento evidente de la impresión digital, no solamente en packaging, sino en todos los sectores. El offset comercial cada vez está siendo más absorbido por las impresoras digitales. Eso lo sabemos todos. El auge de nuevas tecnologías que se incluyen en la impresión de packaging, es decir, realidad aumentada, códigos de barras, códigos QR, etcétera, etcétera, que podemos añadir a nuestro packaging para aumentar la experiencia de compra del cliente final, del consumidor final. Y luego, cómo manejar y gestionar la mayor complejidad de los trabajos, que lleva a soluciones cada vez más tecnológicas en cuanto al control del flujo, del propio trabajo, de nuestra línea de logística, de nuestra gestión de almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo esto hay grandes oportunidades para digital. Las tiradas cada vez son más cortas. Es innegable que hay una tendencia natural en todo el mundo a que las familias sean más reducidas en número de personas. Cada vez hay más singles, personas solas en el mundo. Cada vez las casas son más pequeñas, por lo tanto tienen menos espacio para comprar y almacenar el producto. Y cada vez tendemos más a comprar lo que necesitamos y no almacenar. Por tanto, tiradas cortas o medias,
versatilidad y diferenciación a través del valor añadido de la imagen, automatización de los flujos, mejor productividad y creatividad en los diseños y la comunicación al consumidor final. Y esa fidelización de los clientes a través de esa nueva experiencia de compra son oportunidades reales que puede cubrir la impresión digital dentro de packaging. Hablamos de globalización y hay tres aspectos que son fundamentales dentro de esta globalización. Reducir el desperdicio, es decir, cómo reducimos la merma en toda la línea de producción, desde la fabricación de papel, del control de nuestros almacenes, de la merma propia en producción, de la gestión de nuestros stocks y de la reducción o eliminación de nuestro almacén de producto acabado por obsolescencia o por otros factores. Por tanto, es fundamental que seamos capaces de comprar mejor, no almacenar producto. Working capital hoy es un dinero en la nevera que no lleva a ningún lado. Por lo tanto, la eficiencia en la gestión de nuestros stocks es fundamental. No generar desperdicio en nuestros procesos es algo que es fundamental y que, digamos, nos permite ser eficientes en toda la cadena. Si reducimos merma en cartón, si reducimos consumo energético, si reducimos agua de limpieza, si reducimos clichés de impresión, si reducimos almacenaje de tintas, estamos siendo muy eficientes en nuestra cadena de producción. Y además, estamos ganando en cuanto a la oferta de producto diferenciado a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Hoy ya no tenemos necesidad de decir que no a nuestro cliente cuando nos pide una tirada corta. Podemos decirle sí, te la ofrecemos en tiempo y forma y además somos capaces de hacerlo en cualquier momento y con los cambios que tú consideres oportunos. Esa flexibilidad no existe en procesos tecnológicos. Por tanto, digamos que vamos a satisfacer a nuestro cliente tanto en las largas tiradas con nuestras máquinas mágicas como en las tiradas cortas y flexibles y cambiantes con la impresión digital. Cuando hablamos de producto alimentario, perdón, es algo que no tiene mayor dificultad. Todos sabemos que las tintas para packaging están validadas para producto alimentario de segundo nivel, es decir, en el que el alimento no va a entrar en contacto directo con la tinta, por tanto no va a haber problemas en producir packaging para el sector alimentario. Y es muy importante comprender bien por nosotros, los fabricantes de maquinaria y fabricantes de tinta, la necesidad del mercado del packaging, la necesidad del mercado del empaque, para entender y orientar, ayudar y formar a los productores de packaging en lo que es y lo que significa tecnología digital. Y por último, es fundamental qué impacto tenemos en la sostenibilidad y en el planeta, ¿no? Ayer ya hablaba y ya les explicaba cuál es nuestra visión. Nosotros hoy pensamos que la tecnología de curado LED es la más eficiente para la impresión digital industrial. ¿Por qué? Porque el consumo energético es menor, porque garantizamos que curamos el 100% de la tinta, por tanto no hay residuos que evaporar, no hay problemas de migración de tinta, etcétera, etcétera. La tinta con certificado Greenware hoy es fundamental para cualquier impresión industrial. La no generación de vapores, como he dicho antes, es importantísima, es condición sine qua non. Y pensamos que esto no acaba aquí. Estamos trabajando continuamente en mejorar los sistemas de secado para secar más con menos energía. Estamos trabajando en mejorar, digamos, el área de curado donde la distancia, digamos, que recorre la luz hasta llegar al material y lo cura, haciendo, digamos, procesos mejorados del ambiente, del aire que envuelve a la lámpara, etcétera, etcétera, para optimizar el proceso y reducir el consumo energético. O sea, estamos trabajando continuamente en ser más eficientes en este proceso para curar más rápido, curar mejor y usar menos energía en el proceso. ¿Cómo añadimos valor? Para nosotros, añadir valor en digital significa no usar planchas de impresión, lo que nos permite tener más flexibilidad y eficiencia, además de necesitar un espacio adicional para guardar esas planchas.
reducir el tiempo de setup de impresión, con lo que mejoramos productividad y tiempo de respuesta a las demandas de nuestros clientes. Esa reducción es drástica. En el ejemplo que les he enseñado antes, pasamos de 45 minutos a 8. Es un cambio enorme. O sea, tener nuestra máquina imprimiendo un 87,8, un 78,7% de nuestro tiempo significa una alta eficiencia, por tanto, un gran beneficio. Y por último, ofrecer una impresión personalizada. La personalización en el packaging satisface una expectativa como consumidores finales muy alta, muy elevada. O sea, yo consumidor recibo una caja con mi nombre y lo primero que piensa es: esa empresa, ese proveedor está pensando en mí. Esto no es café para todos. Aquí suministra a cada persona que compra su packaging personalizado. Esa experiencia de compra es muy importante. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos enfocados en satisfacer al cliente y tenemos el mejor control de la cadena de suministro posible. ¿De acuerdo? Algunos aspectos son interesantes y que añaden valor al proceso. Y uno de ellos es la tinta blanca. En nuestras líneas de producción tenemos la posibilidad de imprimir con tinta blanca, que nos permite hacer algunos efectos muy curiosos, muy interesantes en el mundo industrial, como los colores metalizados. Nos permite simular colores metalizados. Aquí ven algunos ejemplos. Y nos permite usar la tinta blanca como un recurso más de diseño y de marketing, imprimiendo cartón marrón y usando la tinta blanca para textos, para imágenes, etcétera, etcétera. Y ven a la derecha una caja que es muy curiosa, que le he puesto pues, para explicar cómo hemos hecho esa caja. La caja de 1862, que es una caja de vino, ven ustedes que parece un bronce, un color cobre metalizado. Esa caja está impresa con papel metalizado, con papel de aluminio, imprimiendo la base de blanco encima para obtener todo el blanco que ven ustedes. E imprimiendo un color cobrizo, transparente, sobre las bandas que ven ustedes como color cobre. Es decir, imprimiendo digital podemos imprimir otros materiales además del papel, además del cartón, y nos permite generar este tipo de producto tan especial, tan premium. ¿De acuerdo? Estos son otros materiales que podemos imprimir. El famoso polipropileno corrugado, el Corruplas, que se imprime sin ningún problema. Podemos imprimir PVC, podemos imprimir FOAM, Forex, otros materiales, digamos, que nos permiten expandir nuestra área de negocio a nichos de mercado que están muy cerca de display graphics. ¿De acuerdo? Entonces podemos abrir nuestra mente y buscar otras oportunidades de negocio que no están directamente vinculadas a lo que es la típica caja de cartón. ¿Y cómo hacemos esto? Por esto lo hacemos siguiendo básicamente dos digamos, pasos o dos escalones en la evolución natural de lo que sería incorporar una máquina digital a nuestra planta, a nuestra fábrica de packaging en cartón. El primer paso, como he explicado ya varias veces, es migrar, es decir, coger trabajos analógicos difíciles y llevarlos a digital. ¿De acuerdo? ¿Qué es el segundo paso? Crear. Cuando nuestros equipos ya están maduros, conocen perfectamente la tecnología y las capacidades, son capaces de generar nuevo mercado y buscar en el entorno donde se puede promocionar la impresión digital. Por tanto, hay, digamos, dos pasos, dos steps claros en la evolución orgánica y la asimilación de la impresión digital en el mundo del packaging. Bien, estos son algunos aspectos fundamentales o importantes que nos permiten hacer esto. Tintas con un gamut expandido, acuérdense, 97% de matching, de fidelidad con la gama Pantone, colores adicionales, gran variedad de sustratos, mejor TCO. Y por último, me gustaría resaltar que es importante el cambio de discurso. El discurso pasa de estar enfocado en costes, de cuánto cuestan las cajas que quiero, a cuál es la exigencia de su cliente, cuál es vamos a crear una experiencia única para el usuario final, que sea emocional, que sea diferenciadora, etcétera, etcétera. Generamos ilusión al consumidor a través de la impresión digital. No quiero finalizar sin presentarles un pequeño ejemplo de tecnología digital sin notas. Esta es una de nuestras plataformas, en este caso es una 14000. Y la tengo aquí y se las muestro para que vean que no hablamos de una impresora, hablamos de la línea de producción, es decir, contiene los periféricos necesarios para producir 24/7.
alta calidad de impresión, alta velocidad, formato grande. Disculpen. Y todo gestionado por la inteligencia de un RIP que es capaz de integrar todo lo necesario en el flujo para manejarlo sin necesidad de terceros. Y quiero ponerles este vídeo para que vean mejor de lo que estamos hablando. Josep, creo que falta el audio, o es así sin sonido. No, el audio funciona. Por lo menos yo lo estoy escuchando. A la hora de compartir, creo que hay que activar las palomitas abajo de la pantalla de compartir para que se comparta el audio también. ¿Puedes repetir? Si gustas ponerle al compartir y cuando te aparezca la ventana con todas las ventanillas que puedes compartir, en la parte de abajo hay unas casillas en donde pones habilitar audio y optimizar para video. Apretando el botón verde de compartir pantalla, Lo tengo. te despliega las opciones y ahí es donde puedes... Compartir sonido y optimizar. Es correcto. Perfecto, muchas gracias. Ya. Una solución industrial. Ya. El equilibrio perfecto entre robustez industrial, velocidad, manejo de cartón y calidad de impresión. Manejo de todo tipo de planchas de cartón gracias a su transporte con alto poder de succión. Y sin parar la producción por planchas dañadas, con cabezales de alto rendimiento que no se obturan y no deben ser cambiados con frecuencia. Un diseño simplificado y accesible que facilita el mantenimiento y operativa diaria. Respaldado por un potente software para el procesamiento de datos e imágenes y una nueva e intuitiva interfaz de usuario. Alta gráfica, ya. El equilibrio perfecto entre masas de color y definición de textos que necesita la industria del packaging. Tintas de alta viscosidad que proporcionan una excelente saturación y cobertura de color. Cabezales de impresión con más niveles de grayscale y alta velocidad de disparo para una mayor precisión y degradados suaves. Herramientas basadas en la visión artificial ayudan a controlar la calidad de impresión. El software Fiori DFA maneja la impresora con avanzada tecnología de imagen y la garantía que representan las certificaciones de color FOGRA y G7. Sostenibilidad, ya. Un equilibrio entre procesos más eficientes, menor desperdicio, menor consumo energético y reciclaje. Contribuyendo a la economía circular del cartón, con hasta un 35% de menor consumo energético que la impresión flexográfica. Sin emisiones de CO2 a la atmósfera. Las tintas son totalmente reciclables y repulpables. Proceso más eficiente, sin clichés o stocks de mezclas de tintas, sin sobreproducción y con inventarios simplificados. Menor desperdicio generado, pues no requiere agua de limpieza y no se desperdicia tinta ni cartón en las puestas en marcha. Innovación, ya. El equilibrio perfecto entre una tecnología disruptiva y las necesidades operativas del día a día. EFI Nozomi 14000 LED es una línea compacta, con muchas opciones de configuración, para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Nozomi 14000 LED incluye alimentador inferior continuo para planchas entre 0,8 y 12 milímetros de espesor. Imprimación por rodillo versátil, capaz de aplicar mayores cantidades. Impresora compacta con hasta 1440 milímetros de ancho de impresión y 75 metros lineales por minuto. Hasta 7 colores. Sistema de visión artificial incluido. Alimentador en doble línea opcional. Apilado en palet o en lotes. Lleva tu negocio de packaging de cartón a otro nivel. Ya. Con la impresora digital industrial Nozomi 14000 LED de EFI.
Bien, hasta aquí el vídeo. Y nada, por mi parte solo agradecerles su asistencia y estoy para cualquier pregunta que tengan sobre cualquiera de los aspectos que hemos visto en estos 2 días, puedo responder. Muchas gracias, Josep. Es sin duda una gran presentación complementaria a lo que ya habíamos visto ayer y seguro que es un poco nada más de todo lo que nos puedes compartir. Ahora, antes de entrar a esta sección de preguntas y respuestas, bueno, ya vimos un video de un equipo que traen desde EFI. No sé si podrías compartirnos un poco más de información sobre las soluciones que tienen para la industria del cartón corrugado y bueno, un poco de la empresa. Muy bien, te lo agradezco. Sí, sí, claro. Nosotros desde la compañía EFI, digamos que estamos centrados en exclusiva en impresión digital en diferentes mercados. Tenemos líneas de producto para impresión textil con tinta base agua. Tenemos líneas de producto para impresión cerámica, tinta agua y tinta UV. Tenemos líneas de producto para display graphics, lo que son shuttle, plotters, impresoras multipass, etc. Y tenemos una línea específica para cartón ondulado, para corrugado, que en este momento tenemos 2 máquinas en nuestro portfolio. Una máquina que es el primer modelo, que fue la 18.000, con un formato enorme, un formato de 1,8 por 3 metros, con capacidad para hacer 7 colores, es decir, 6 colores más blanco incluido. Una máquina muy productiva, con dual lane, o sea, capacidad para imprimir 2 planchas a la vez, velocidad media de 75 metros por minuto, o sea, una máquina para grandes volúmenes, digamos. Y recientemente, justo este enero, hemos presentado al mercado la nueva máquina, esta 14.000 que han visto en el vídeo, que es una máquina muy enfocada a cartón ondulado. Es una máquina, digamos, que tiene un poquito menos de espesor. La 18.000 llega hasta 16 milímetros, esta llega hasta 12. Y es una máquina, digamos, que está más cerca de los estándares habituales de cartón ondulado, con una superficie máxima de impresión de 1,4 por 3 metros o 2,5 en función del periférico que escojamos. Y luego es una máquina muy versátil. Es una máquina más compacta, una máquina que nos permite, si fuera necesario, instalar un barniz de post-impresión en línea. Una máquina que tiene 2 posibilidades de stacker, o bien un full stacker con una pila de hasta 1,8 o un bundle stacker para hacer paquetes y para hacer pequeñas tiradas o cuando hay una gran variedad de materiales de impresión, y que incluye un modo de alta producción para papeles no estucados de hasta 100 metros minuto, con una calidad excelente, soberbia. La verdad es que la calidad que se puede obtener imprimiendo digital sobre papeles blancos, o bien craft liner o bien test liner, es increíble con esta máquina. Y siempre como han visto en el vídeo, con la tecnología de visión artificial para el control de calidad de impresión al vuelo, con ajustes de último momento justo antes de la impresión, en fin, con toda la tecnología EFI incorporada a esta máquina, que pensamos que va a ser la revolución dentro del sector del cartón ondulado. Y nuevos proyectos, tenemos nuevas cosas en cartera que irán saliendo a lo largo del año y que pensamos que van a ser muy interesantes para el sector del packaging, que hoy por hoy pensamos que es nuestro sector de referencia. Muchas gracias, Josep. Bien, dando lugar a las preguntas que algunas quizás se han ido respondiendo, pero no quisiera pasarlas por alto para resaltar la respuesta. ¿Qué cantidad es considerada como tirada corta? Nos pregunta Tania Negrete. ¿Considera la cantidad de tintas? Bueno, en realidad no tiene que ver con cantidad de tinta, sino con el número de metros cuadrados. Nosotros consideramos una tirada corta cuando el tiempo que se dedica a la propia tirada es igual o menor que el tiempo de cambio. Entonces, digamos que si tenemos una máquina flexográfica que tiene un tiempo de cambio de 22 minutos, cualquier trabajo que imprimamos en el que el tiempo de impresión sea igual o menor de esos 22 minutos lo consideramos una tirada corta. En metros cuadrados, pues está en torno a 3.000 metros cuadrados, 2.500, 3.000 metros cuadrados. Más que eso ya consideramos una tirada media que digamos, puede ser susceptible de hacerse en offset, o sea, un proceso analógico, offset o flexo o digital, en función de otros factores, ya no la propia producción en sí. Y luego las tiradas largas, pues tiene que ver con varias cosas. Nosotros tenemos clientes, concretamente un gran cliente, un cliente muy importante europeo, que tiene 3 trabajos específicos para cerveza, una marca de cerveza, que hace 20.000 cajas en cada tirada, en digital,
Y es algo curioso, pero bueno, después de revisar los números con ellos y por el formato que imprime, gran formato, y por la eficiencia en el proceso de troquelado, que es algo muy curioso, les sale mejor hacerlo en digital. Ellos hacen wraparound, Packmaster, e imprimiendo en digital pueden llenar una plancha de 3 metros con 8 outs de caja de cerveza. Eso, y manteniendo el color en toda la producción. Eso optimiza al máximo el proceso de troquelado. Tiene una Martin con un troquel de 2,2 metros y troquela al máximo de capacidad. Cosa que en analógico es inviable. Un formato tan grande en una máquina flexográfica es inviable, porque todos sabemos que si cogemos la pose de la derecha y la pose de la izquierda y las comparamos, el color es diferente, seguro. Entonces, para mantener la calidad de color y tener una alta productividad, prefiere imprimir en digital y troquelar al máximo de capacidad. Entonces, pues bueno, siempre depende de más factores además de la impresión, ¿no? Tiempo de entrega es muy importante, la versatilidad a la hora de hacer cambios de idiomas, ofertas, etcétera. Pues bueno, ya sabemos, impresión digital es enormemente adaptable y siempre hay espacio para largas tiradas. Pero yo diría que en general, si tuviera que dar un valor medio, el punto de equilibrio siempre está en torno a 5.000 metros. Ok. Ahora, Carlos Horacio nos hace una pregunta que en parte se respondió ahorita, pero me gustaría que enfatizarla. ¿Cuáles son las capacidades de impresión digital en cuanto a formato? Nuestro mercado es electrónico, TVs de 32 a 85 pulgadas, cajas de hasta 4.5 metros cuadrados por pieza. Bueno, el formato máximo que tenemos en este momento es 1,8 por 3 metros en la plataforma C18000. En la plataforma 14.000 sería 1,4 por esos 3 metros o 2,5, porque hay una opción de cambiar los periféricos. Es más adaptable, digamos, esa máquina. Y eso es lo máximo que podemos imprimir hoy. Formatos más grandes no existen en el mercado. No digo que no se pudiera hacer, porque es un tema de desarrollo, de ingeniería. Habría que analizar el volumen, habría que analizar la oportunidad de negocio para desarrollar periféricos más grandes, porque el límite no está en la impresora en sí, sino en los periféricos que manejamos. Entiendo. Bien. Pero ahora, reforzando la respuesta, Pedro, y permíteme, sí, o sea, con el formato grande, la máquina más grande, estaríamos cubriendo el mercado de televisores. De hecho, en Axia tenemos un cliente dedicado a eso. De acuerdo. Gracias. Ahora bien, se comentaba ahorita sobre el tema del Pantone. Se puede alcanzar hasta el 97% de los Pantones mencionadas. Sí. Pero esto, ¿sobre qué sustrato es? ¿Liner blanco, recubierto? Bueno, Carta Pantone solo ofrece un catálogo y es sobre estucado blanco. ¿De acuerdo? Entonces, es la eterna discusión. Si nosotros queremos ser puristas, tenemos que usar un papel cuyo valor L de luminosidad esté en torno a 93. Esa es la referencia. En offset es habitual cuando vamos a un packaging premium. En flexo es imposible. Directamente en flexo no existe un papel que tenga esa blancura. Están en torno a 90, ¿de acuerdo? Y en ese 90, digamos, si el papel es muy neutro, es decir, si no tiene blanqueantes ópticos, etcétera, etcétera, pues yo diría que lo conseguimos. Lo conseguimos. Tengamos en cuenta que cuando medimos color, sobre todo en valor LAB, en valor de color puro, en función de la zona en la que estamos, si son colores muy claros o colores muy oscuros, la tolerancia es mayor o menor, ¿no? Entonces, eso existe una norma, un estándar en impresión, que es la ISO 12647, que nos da esas referencias de valor para colores desolizados, ¿no? Para colores spot. Entonces, si aplicamos esa norma, digamos que podríamos estar en torno a ese 97-98% de reproducibilidad de Pantones, usando papeles cuyo valor de luminosidad sea 90 o superior. Para otros papeles hay que analizarlo. También los propios fabricantes de papel no garantizan la blancura en diferentes fabricaciones. Cuando vamos a comprar un papel test, un test liner, un reciclado, sabemos que hoy puede ser azulado y mañana puede ser amarillento. Entonces, estamos en ese entorno. Por tanto, las tolerancias deben ser mayores. Pero bueno, es algo que podemos trabajar. Lo que sí es cierto es que, aunque el valor objetivo del color impreso en un papel test liner pueda tener un delta de 6 respecto a la carta Pantone, ¿vale? Si nuestro cliente lo acepta como razonable,
Lo que sí vamos a conseguir en digital es que ese valor 6 sea estable en toda la producción. Y eso sí que es importante, porque cuando colocamos las cajas en el lineal, todas se van a ver iguales. Y eso es muy importante. Bien, ahora nos pregunta Armando Padilla, ¿cómo medir la cantidad de tinta en una impresión para costearla al final? Bien, nosotros tenemos en nuestro RIP, hay un módulo específico de cálculo de tinta al vuelo. Es decir, nosotros cogemos un fichero, lo ripeamos y el sistema nos va a dar la información de qué consumo de tinta vamos a tener por trabajo o por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es una herramienta pura de costing para preparar presupuesto. Podemos ripear el fichero en diferentes modos de impresión, con diferente valor de ahorro, etcétera, para ver cuál es el que se ajusta mejor a la propuesta de valor de ese producto. Y podemos montar un presupuesto, un valor de coste en función de ese consumo. Es muy sencillo, realmente es una tecnología que es muy sencilla de aplicar y nos va a dar la información desde el minuto 1. De acuerdo, gracias. Preguntan sobre las tintas LED, si son consideradas como residuo peligroso o no. No lo son. De acuerdo. Y tenemos, ¿cómo se compara el proceso flexo-lito laminado versus la impresión digital? En cuanto a, digamos que si comparamos el proceso productivo, flexo alta calidad, el que podemos tener en una máquina, digamos, con 5 grupos impresores o 6, con adiós, con cámara de rasquetas, con secado, etcétera, etcétera, una máquina alta calidad flexo. El proceso es similar, el proceso propio de impresión es similar, porque vamos a imprimir materiales muy similares. El mismo tipo de cartón, canal E, canal B, canal EB, etcétera, mismo tipo de cartón con un gramaje muy similar. Lo que cambia es el tiempo de setup, o sea, el tiempo de ajuste de máquina digital va a ser muy inferior y no vamos a usar clichés de impresión. En el proceso, digamos, ni tenemos que limpiar grupos impresores con agua, ni tenemos que retirar clichés y poner clichés nuevos, ni tenemos que retirar tintas y poner tintas nuevas. Todo eso en digital no existe. Simplemente cambiamos el fichero, que es nada, es simplemente escoger uno u otro, y cambiar el cartón en la entrada. Lógicamente, si pasamos de un trabajo en canal E, formato 1 metro por 1 metro, a un fichero con un canal EB de 2 metros por 1, tenemos que ajustar los periféricos. ¿De acuerdo? Eso sería muy similar a lo que tenemos que hacer en una máquina flexográfica. Pero el proceso de impresión en sí es muy, muy similar. Sí es cierto que cuando imprimimos flexo en papeles estucados, siempre aplicamos un barniz de postimpresión para proteger la tinta, ¿de acuerdo? Del troquelado, etcétera, etcétera, para que no se raye. Y en digital no es necesario. Nosotros aplicamos un barniz posterior si queremos cambiar la apariencia de la impresión. ¿De acuerdo? Ayer expliqué que la apariencia natural de la tinta UV LED es brillante. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa apariencia brillante a un satinado, aplicamos un barniz de sobreimpresión para cambiar el aspecto final del producto. Gracias. Por último, ya estamos en el tiempo. ¿Cómo se comporta la impresión digital en gramajes ligeros por cuestión de acostillamiento y combado en el pliego? Es buena pregunta. Se comporta perfectamente. O sea, de hecho, nosotros que haya efecto washboarding en el cartón, que venga con hendidos, onduladora, etcétera, no supone ningún problema para la impresión. Ninguno. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Joaquín, no sé si gustas dar algún mensaje adicional. Sí, reforzar 2 temas que los dijo bien Joseph. En términos de costeo y en temas de tinta, inclusive con un archivo que ustedes nos hacen llegar, inmediatamente podemos, señor Padilla, darles un aproximado del costeo. La máquina viene preparada para eso. En términos de costos, como bien también lo menciona Joseph, definitivamente digital frente a un litolaminado en lo que es desperdicio y a flexo digital o flexo altas gráficas es mucho más económico por todo lo que se refiere al TCO envuelto en el proceso. Entonces, definitivamente es una solución muy competitiva. Y reforzando el tema del mínimo de orden, va a depender mucho del proceso de nosotros. Como bien lo dijo Joseph, si el promedio estimado en Europa es 22 minutos, lamentablemente en nuestra región un poco más, toda orden por debajo de 22 minutos o que esté por debajo del montaje siempre va a ser una orden considerada de corto. Sí, así es. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias, Joaquín. Un placer. Joseph, no sé si quisieras dar algún mensaje de despedida.
Bueno, yo agradecer la oportunidad de compartir con todos vosotros estas 2 jornadas. Creo que siempre es interesante compartir ideas y intentar explicar de la mejor manera posible lo que significa digital dentro del mundo del packaging. Y sobre todo me gustaría que se quedaran todos los que asisten a este evento con la idea de que la impresión digital viene a ayudar a nuestro mercado, a nuestro proceso. Todos los que nos hemos pasado la vida imprimiendo cajas, yo tengo 40 años de experiencia y, digamos, yo he tenido la oportunidad de sufrir mucho y equivocarme muchas veces en el proceso. Entonces, entiendo perfectamente lo que significa incluir una máquina de impresión digital en un proceso de fabricación de packaging. Ayuda, es así, porque digital hace fácil lo que es difícil. Gracias, Josep. Joaquín, ¿algún mensaje de despedida, de cierre? Agradecerles a todos la participación, agradecerle a Jose, a ti, Pedro, y esperándolos ver en Amexicor el próximo mayo 4 y también en nuestro stand. Ahí podemos fácilmente hacer alguna evaluación o análisis. Y algo muy importante, no se lleven el concepto de que es una máquina. La gran diferencia, y por algo no tenemos ningún caso hasta ahora de un problema de negocio, es porque en verdad evaluamos esto desde el principio. Previo a que se haga el proceso de negociación, se hace un estudio si es viable o no el modelo de negocio digital para el cliente. De ahí la razón de que nuestra tasa de éxito es de un 100% en este momento de los equipos instalados. Gracias una vez más, Pedro. Gracias, Joaquín. Gracias a todos Gracias. por darse cita. Un fuerte abrazo, Josep, Joaquín. Muchas Estamos gracias. en contacto. Gracias a EFI por Gracias, feliz día a apoyo. todos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.